Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 19 de junio de 2025. Tengo para mí que la novedad informativa más interesante de las últimas horas tiene que ver con una carta que ha escrito el presidente del gobierno al secretario general de la OTAN, el señor Rutte. Y es una carta en la que el presidente del gobierno, comprometiendo la posición de nuestro país, dice que en la reunión de la OTAN, que va a empezar el próximo martes, día 24, España no va a comprometer ningún aumento en el gasto militar. Saben que en este momento España se comprometió, y dice Sánchez que lo va a cumplir, a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Ya sabemos, este es un dato que hemos venido oyendo durante los últimos meses, que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y también naturalmente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dice: si ustedes quieren que mantengamos la estructura militar de la Alianza Atlántica, los países europeos tienen que rascarse más el bolsillo y por lo tanto tienen que llegar a un gasto muy superior. De tal manera que se daba por hecho que el 2% iba a quedar obsoleto, que se iba a hablar como poco del 3,5% y que en algunos momentos, algunos países, y desde luego Rutte, iba a pedir un esfuerzo hasta el 5%. Lo que le dice Sánchez en esa carta a Rutte es que no es solo que España no va a comprometerse con el 5%, es que no va a comprometerse con ningún incremento que vaya más allá del 2% que hasta ahora tiene suscrito nuestro país. ¿Y por qué? ¿Cómo lo razona en esa carta? Pues porque dice que hacer ese esfuerzo económico en este momento tendría graves consecuencias económicas, porque tendría que subir los impuestos a la clase media o recortar el gasto social, algo que él no está dispuesto a hacer en ningún momento. Y por lo tanto lo que le dice a Rutte es: mire usted, cada país debe poder decidir según sus circunstancias y sus prioridades. España cumple ya las necesidades que tiene asignadas y por lo tanto pues yo no me voy a comprometer con nada más. Las consecuencias que esto pueda tener las ignoro. Ya veremos qué pasa a partir del día 24 y cómo es acogida la posición de España cuando empiece esa cumbre de la OTAN. Y ustedes se preguntarán: ¿y por qué me cuenta esto con la que está cayendo? Pues porque, aunque esto naturalmente es una conjetura, y como tal quiero que lo entiendan, a mí me da la impresión de que esta posición adoptada hoy por Sánchez en esa carta a Rutte no está del todo desvinculada con las conversaciones que está manteniendo durante estos días el presidente del gobierno para ver si es capaz de restañar la confianza dañada con los socios de legislatura después del informe de la UCO y del caso Cerdán. Sabemos que está teniendo conversaciones con todos y sabemos que sobre todo Sumar, Podemos, también Bildu, escucharemos a su portavoz, pues están diciendo: oiga, mire, por supuesto Esquerra, lo dijo ayer y lo ha repetido hoy el señor Rufián, aprovechemos el tiempo que queda para hacer avances sociales. Por lo tanto, la política social no puede quedar comprometida. Por eso me parece a mí que esa reflexión que introduce en su carta el señor Sánchez no está desvinculada de todo el contexto que estamos viviendo. Cuando dice: mire usted, no puedo subir el gasto de defensa, porque eso supondría recortar el gasto social. Para mí esto es una prioridad. Que él lo deje por escrito en este contexto, insisto, y vuelvo a repetir, es una conjetura personal, me parece que es algo que también tiene una derivada, y es la de satisfacer o contentar o tranquilizar a los socios que están con la mosca detrás de la oreja. Desde luego, la semana que viene hablaremos mucho de esta carta y de las consecuencias de esta carta, creo yo. Lo que pasa es que en las horas en las que estamos tenemos que hablar todavía más de la situación política creada como consecuencia del informe de la UCO, en la que Santos Cerdán pues quedaba al descubierto. Justamente hoy, por cierto, hoy jueves, se cumple una semana desde que se divulgó ese informe. Bueno, ¿por qué les digo que hay, en mi opinión, lo vuelvo a repetir por tercera vez, es una conjetura personal, una relación entre esa referencia al gasto social, a no recortarlo, a no comprometerlo con el aumento del gasto militar y las exigencias de los socios? Porque por ahí van las declaraciones de los socios. Los más duros, ya saben, están siendo los de Podemos. No hay día en el que Belarra o Montero, o las dos, salgan para decir: oiga, mire usted, este gobierno, que es el gobierno comprometido con el gasto militar, que es el gobierno de la guerra, lo que ha hecho es abandonar a los más desfavorecidos. Incluso hoy, Ione Belarra daba ya por muerta la legislatura desde el punto de vista de lo que era la lucha en los avances sociales. Es una legislatura que a nivel progresista estaba enterrada desde hace 2 años y que ahora está directamente finiquitada. Y por lo tanto, insisto, creo que recibirán bien
será una baza que pueda jugar ante ellos Pedro Sánchez después de la carta que hoy le dirige al señor Rutte. Hay una cosa que es verdad, es que con eso no va a bastar. Creo que puede ayudar, no va a bastar. Los discursos que estamos oyendo de los socios del gobierno durante estos días es que la confianza está tan rota que restablecerla va a ser muy difícil. Yo creo que hay un cierto postureo retórico a la hora de manifestar esa posición. Pero bueno, no hay día que pasa desde el jueves pasado en el que no hayan hecho una reflexión explícita, absolutamente contundente en ese sentido. Hoy Ernest Urtasun lo ha vuelto a decir, escúchenle. Bueno, son días muy difíciles, desde luego. Yo lo primero que quiero decir es que creo que hay un gran estado de shock en el electorado progresista y también en los socios del gobierno por lo que ha ocurrido. Hay una gran desconfianza con lo que está ocurriendo y recomponer esto, evidentemente, pues va a ser muy, muy difícil, ¿no? Recomponerlo va a ser muy difícil. Vuelvo a repetir, por eso creo que uno de los argumentos que va a utilizar en beneficio propio Sánchez es: fijaros cómo yo estoy defendiendo la prioridad de la política social, que me atrevo a desafiar al secretario general de la OTAN diciendo que no la voy a poner en peligro incrementando el gasto militar. Pero bueno, les digo otra vez, esto no va a bastar. Puede ser que le ayude a Sánchez, pero no va a bastar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está pendiente de lo que vaya a salir en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Y todo el mundo sabe que algo nuevo va a salir, algo va a salir. Y lo que no quieren, bajo ningún concepto que salga, es que haya indicios que apunten de una manera todavía más directa a la financiación irregular del Partido Socialista. Porque ya advierte Sumar, hoy lo ha dicho Yolanda Díaz. Si eso fuera así, nosotros radicalmente tendríamos que cambiar de actitud. Nosotros queremos la limpieza y la certeza y las garantías de que no estamos ante un supuesto efectivamente de extensión organizativa en el Partido Socialista. Porque si estamos en esa coyuntura sería gravísimo. Y si sería gravísimo, obviamente las decisiones que tomaríamos desde luego irían en otra dirección. Él hasta ahora, como saben, me refiero al presidente del gobierno, está negando con todos sus interlocutores que haya ningún indicio que apunte a la financiación irregular. Está diciendo que para nada hay financiación irregular y ya saben además, cada vez que comparece ante los medios de comunicación, en las dos ruedas de prensa que ha dado desde el jueves hasta hoy, él ha dicho: mire usted, no hay ningún indicio que apunte en ese sentido, somos el partido más auditado, el Tribunal de Cuentas nos bendice, nosotros además tenemos una auditoría externa de manera regular, no solo eso, sino que además vamos a pedir una nueva para que todo el mundo se tranquilice y para que vea que todas nuestras cuentas están en orden. Eso es lo que él dice. Cuando hay una cámara delante, cuando hay un micrófono recogiendo sus palabras. Otra cosa distinta es lo que parece deducirse del informe de la UCO. Y otra cosa distinta es lo que pueda salir en ese sentido en los próximos informes o en las próximas grabaciones o en las próximas deposiciones judiciales. Porque el lunes que viene tienen que comparecer en el Tribunal Supremo, entre otros, el señor Ábalos y el señor Koldo García. Bueno, en todo caso, que Sánchez está dando una sensación de estar un poco groggy en las conversaciones que mantiene con sus socios, que es otro dato conocido. Anoche, o ayer por la tarde, se reunió con Bildu. Y hoy su portavoz parlamentaria, Maite Aizpurua, nos ha contado cómo vio al presidente del gobierno. Y fíjense, titubea tanto que yo creo que es suficientemente expresiva. Bueno, estuvimos yo creo que casi una hora así hablando y bueno, dentro de la situación, conociendo cómo es la situación, no sé cómo calificarla, la verdad me resulta difícil de ponerle un calificativo. Pues así nos podemos hacer una idea de cómo encontró al presidente del gobierno. Pero bueno, Bildu hoy de alguna manera es también noticia, porque en esta especie de rosario de informaciones que van apareciendo a propósito de la trama Cerdán, pues le ha tocado el turno a Navarra. Saben ustedes que en Navarra gobierna el Partido Socialista de Navarra, la señora Chivite, porque llegó a un acuerdo con Bildu. Bildu se quedaba con la alcaldía de Pamplona y el gobierno foral pasaba a manos del Partido Socialista de Navarra. ¿Cuál es el problema? Que Santos Cerdán es navarro y que el secretario general del PSN, que se llama Ramón Alzorriz, tuvo que dimitir ayer en cuanto se supo que su pareja trabajaba en la empresa de Santos Cerdán, que ha sido beneficiaria de las mayores concesiones que la señora Chivite ha hecho en materia de obra pública. Y claro, eso a Chivite le ha colocado en una situación muy comprometida. Hoy ha tenido que dar la cara para decir que
Lo mismo que dice Sánchez. Podemos hacer exactamente un paralelismo. A Sánchez le pillan con el hombre de máxima confianza implicado en una trama de corrupción y él dice que no dimite. A Chivite le pillan con su mano derecha implicado, aunque sea por vía consorte, en la trama de corrupción y dice que no dimite. Verónica Jorro. La presidenta del Gobierno navarro y del PSN se aferra al cargo. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Asegura Chivite que ha asumido responsabilidades como prometió con la dimisión de su vicesecretario general Ramón Alzorriz, quien le informó ayer de que su pareja había trabajado en Servinávar, una de las empresas investigadas. Dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. Preguntada si las dimisiones de Cerdán y Alzorriz afectan al Ejecutivo Foral, Chivite asegura que en absoluto. O sea, no mezclemos cosas. No son miembros del Gobierno de Navarra. O sea, que no mezclemos cosas. Y efectivamente, Santos Cerdán no ha cometido, Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito, ¿eh? Así que separemos las cosas. Además, ha recalcado que como presidenta y como secretaria general del PSN está empeñada en defender la limpieza, dice, y la honorabilidad tanto del Gobierno como también del Partido Socialista de Navarra, y ha insistido en que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, exactamente el mismo discurso, insisto, que hace Sánchez cuando se habla del Gobierno de España. Chivite habla del Gobierno de Navarra, que es el gobierno que ella preside. Bueno, ¿y la oposición en Navarra? La misma actitud que la oposición en España, en el Parlamento español. UPN, que es el principal partido de la bancada de la oposición al gobierno de la señora Chivite, que dice que tiene que dimitir la señora Chivite. Escuchen a Javier Esparza. Cae el número 2 de María Chivite, por vinculaciones también con la misma empresa, con Servinávar. Y la respuesta de la presidenta del Gobierno es que no sabía nada. Preside Navarra, pero no sabe nada. Claro. Es amiga de Cerdán y Alzorriz, pero no sabe nada. No es creíble. Chivite no puede seguir de presidenta ni un minuto más. Pero esto es el paralelismo que hay, con el debate que se está abriendo en Navarra y el debate que estamos presenciando desde hace una semana en el Parlamento de nuestro país. El Partido Popular está en una actitud muy parecida. El Partido Popular no es la primera fuerza de la oposición en Navarra, porque es UPN. Pero Javier García, que es la cabeza visible del Partido Popular allí en Navarra, hace un discurso muy parecido. La verdad que es una vergüenza y es una traición al conjunto de los navarros. Y como digo, si la señora Chivite tiene dignidad, tiene ética y tiene moral, lo que debe hacer hoy es salir de este Parlamento convocando elecciones de manera inmediata. Se está riendo, está traicionando al conjunto de los navarros. Y hay que ser contundentes y sus socios deben de ser hoy más que contundentes. También en esto podemos hacer un paralelismo con lo que están haciendo sus mayores en el ámbito nacional. Esto es lo que dice Javier García en Navarra. ¿Y qué dice el presidente de su partido, que es Alberto Núñez Feijóo, en España? Lo que ustedes ya se imaginan, porque lo dice todos los días y hoy no ha sido una excepción. Lo que llevamos viendo en los últimos tiempos en nuestro país es profundamente frustrante, moralmente inaceptable y políticamente impresentable. Y mientras tanto, el gobierno que preside Pedro Sánchez, ¿en qué está? Bueno, pues en mantener un discurso de aparente normalidad. No hay ninguna razón para que pensemos que la legislatura se va a cortar, dicen los ministros más sobresalientes del gobierno, que son dos, básicamente, María Jesús Montero y Bolaños. Escuchemos primero a María Jesús Montero. Hemos dicho desde el primer día que al Gobierno de España y al Partido Socialista les sobran los motivos para darle continuidad a la legislatura y, por tanto, estamos evidentemente con todos los grupos políticos y, como siempre ocurre en el Congreso de los Diputados, pues buscando cada voto. Y a veces lo encuentran y luego, como veremos, a veces no. Pero bueno, en todo caso, ese es el discurso que también mantiene Bolaños. Vuelvo a repetir, ya saben, María Jesús Montero es la vicepresidenta primera del gobierno y el señor Bolaños es el hombre fuerte de Sánchez en el gobierno. Es el triministro, porque tiene 3 carteras y en las 3 hace el hombre lo que puede. Entre otras cosas, sale a dar la cara. Hay que decir que por lo menos sale a dar la cara, cosa que no se puede decir de todos. Para utilizar el mismo argumentario. Claro, sale a dar la cara y dice lo que otros escriben por él, pero bueno, por lo menos lo representa con la mayor dignidad que puede. También Bolaños quiere que sepamos que Sánchez está tranquilo y trabajando en su despacho. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo para seguir gobernando este país y seguir avanzando en la agenda de reformas que tenemos por delante. Nos quedan 2 años de legislatura para seguir trabajando.
O sea, hasta el 27. Va a trabajar todos los días el señor Bolaños, el señor Bolaños también, pero él hace referencia al trabajo del presidente del gobierno. Y gracias a ese trabajo, añade el señor Bolaños, se siguen ganando las votaciones en el Congreso. Así lo ha explicado hoy. La semana pasada ganamos una votación bien importante, que era superar las enmiendas a la totalidad de las leyes de reforma de la justicia que tan necesarias son. Hoy hemos conseguido también ganar las votaciones imprescindibles necesarias para seguir avanzando, como es que podamos disolver asociaciones franquistas, y también hemos ganado las votaciones que han sido más importantes en el día de hoy. Por tanto, la mayoría parlamentaria que hizo presidenta Pedro Sánchez sigue funcionando. Es una verdad a medias. Bueno, dirá el señor Bolaños que no han ganado las que para ellos no eran muy importantes, pero desde luego no las han ganado todas. Hay una votación que han perdido y que me parece que tiene un valor significativo, por eso se lo quiero contar. Hoy se votaba, en el Congreso de hecho se ha votado, una proposición del Partido Popular que tenía 3 puntos. El primer punto era reconocer la labor y la profesionalidad de la Guardia Civil y garantizar la independencia de las investigaciones de la UCO. Y sobre ese punto en concreto no ha habido graves problemas porque tanto el Partido Socialista como Sumar la han apoyado. Pero es que la proposición del Partido Popular tenía 2 puntos más, no solo ese. El segundo punto era que cesaran los ataques a la UCO y que rectificaran públicamente los ministros que habían difundido informaciones falsas contra los agentes. Y el tercer punto era demandar explicaciones urgentes al presidente del Gobierno sobre las tramas de corrupción destapadas por la UCO. Y esos 2 puntos de 3 los ha perdido el Gobierno. ¿Y por qué los ha perdido el Gobierno? Porque el PNV se ha abstenido. Y por lo tanto ha habido más votos a favor que votos en contra. Y la abstención del PNV tiene, yo creo, que un valor testimonial no pequeño. Porque el PNV lo que está diciendo es: yo no puedo votar en contra de una proposición que, entre otras cosas, lo que está pidiendo es que el presidente del Gobierno dé explicaciones urgentes sobre la trama de corrupción que ha destapado la UCO. Y por lo tanto me abstengo, sabiendo que puedo decir al Gobierno: no he votado contra ti, pero al mismo tiempo permito que esa proposición del Partido Popular salga adelante. Por eso les decía hace un instante, Bolaños nos cuenta la parte de la película que a él le conviene, pero no cuenta la película entera. Ganan algunas votaciones y otras, como es el caso, no las ganan. Bien, en todo caso, ¿qué va a pasar? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Respuesta: nadie lo sabe. Y cuando digo nadie, tampoco el Gobierno lo sabe. Si ustedes tienen la paciencia de leer todas las informaciones que se están publicando en los medios de comunicación, verán que la gran palabra es incertidumbre. Todo el mundo en el Gobierno y en el Partido Socialista y fuera del Partido Socialista, la sociedad interesada por este tipo de cuestiones, da por hecho que vamos a conocer nuevos datos. No sabemos cuándo, no sabemos cuáles, pero todo el mundo lo sabe. Y en ese sentido, hoy hay una información que me parece interesante, la publica OK Diario, que ha hablado con el señor Ábalos. OK Diario ha hablado con Ábalos. Y ahí Ábalos nos cuenta que había en el pendrive que la Guardia Civil incautó a la sobrina que estaba haciéndole compañía a Ábalos cuando se produjo el registro, Nerea Alonso. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una conversación mantenida con OK Diario este miércoles 18 de junio, admite que en el USB que la UCO cazó a Anaís hay WhatsApps con Pedro Sánchez, ministros y varias personas. José Luis Ábalos explica que su compañera no se llevó nada, ya que los agentes que estaban practicando la diligencia procedieron a cachearla cuando intentó esconder el USB en sus partes íntimas, y la joven devolvió la memoria digital que escondía en su ropa interior. Fuentes consultadas aseguran que le encontraron un USB y una memoria extraíble. Ábalos también ha confirmado que ha custodiado durante años 2 copias de este material. El objetivo era no perder ninguna de ellas. Una de estas copias, que también contenía WhatsApps con Pedro Sánchez desde 2017, la guardaba su asesor Koldo García en su casa y fue incautada por la UCO en octubre de 2024. Ahora la Guardia Civil ha vuelto a hacerse con una copia de este material. Las 2 copias contienen lo mismo. Un USB era la copia del otro, explica Ábalos en la conversación con OK Diario. Fuentes de su entorno aseguran que el exministro repartió dispositivos entre sus personas de confianza. También le dio memorias digitales a sus exparejas.
Los 9 agentes del Instituto Armado presentes en el registro incautaron un total de 34 evidencias digitales en su domicilio. También localizaron varias libretas y realizaron una copia de seguridad de su cuenta personal de correo electrónico. Fuentes de la investigación aseguran que los agentes de la UCO tardarán al menos 3 meses en tener listo el informe sobre los dispositivos encontrados en casa de José Luis Ábalos. Y eso nos lleva hasta después del verano, que ya es una información que se había publicado. Hasta después del verano yo creo que la UCO no tendrá procesados los datos que ha ido almacenando en los últimos registros. Pero fíjense que esta información que nos ha resumido Nerea Alonso, que es la información que publica OK Diario, que ha hablado con Ábalos, se puede interpretar de dos maneras: el vaso medio lleno, medio vacío. Digamos que la parte más llamativa es que Ábalos reconoce que efectivamente en ese pendrive había información de conversaciones que él mantuvo, entre otros, con Pedro Sánchez. Eso no quiere decir que las informaciones sean comprometedoras. Pero luego, por otra parte, él mismo le resta importancia a ese hallazgo. ¿Por qué? Porque dice, es una copia de un pendrive que la UCO ya había detectado en casa del señor Koldo García. Por tanto, lo que va a tener la Guardia Civil es información por partida doble. Lo mismo que había en un pendrive, había en el otro, por lo tanto, no hay nada nuevo en ese segundo pendrive. Esto es lo que dice Ábalos. Yo no digo que no, o sea, no tengo información y no tengo por qué poner en duda esa tesis, pero me sorprende porque si ese pendrive tiene la misma información que tenía el que le incautaron a Koldo García en su casa, ¿por qué tienes tanto interés en que desaparezca? ¿Por qué se lo das a tu sobrina y le obligas a que se lo ponga en sus partes íntimas para tratar de escamoteárselo a la UCO, a la Guardia Civil? Ahí es donde yo me pierdo. No puedo hacer especulaciones. Me parece que efectivamente pues cualquier interpretación es válida y en todo caso, hasta después del verano, hasta que la Guardia Civil coteje toda esa información, no podremos salir de dudas. Pero bueno, esto nos devuelve al escenario de incertidumbre que les contaba hace un instante. Nadie, ni en el gobierno ni en el partido, puede asegurar que no vaya a salir algo nuevo que comprometa a nuevas personas del Partido Socialista y, quién sabe, incluso a Pedro Sánchez. Bueno, es jueves, es 19 de junio de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos en la crónica de tribunales porque el procedimiento judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanza después de que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la APIF, haya presentado ante el Tribunal Supremo un escrito de acusación en el que solicita para él 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Se le acusa de prevaricación y de un delito continuado de revelación de secretos por presuntamente filtrar correos electrónicos de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de influir en la opinión pública. La PIF, que ejerce de acusación popular, sostiene que esta actuación ha dañado gravemente el prestigio y la percepción social de la Fiscalía como institución. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En el escrito de acusación de 17 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cometer un delito de prevaricación en concurso con otro delito continuado de revelación de secretos y por ello solicita para él 6 años de prisión y 12 de inhabilitación. En el mismo escrito reclaman otros 4 años de prisión y 12 de inhabilitación para la otra procesada, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria de los mismos delitos. También la PIF solicita que durante el juicio oral testifique el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros. Esta asociación de fiscales, personada como acusación popular en el procedimiento, acusa a García Ortiz y Pilar Rodríguez de una revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de un correo electrónico clave entre su letrado y la Fiscalía para negociar un acuerdo de conformidad en el marco de la investigación en su contra por posibles delitos fiscales. En su propio escrito de acusación, Alberto González Amador solicita 4 años de prisión para García Ortiz. Y sepan que la Fiscalía Europea ha imputado al empresario Juan Carlos Barrabés tras hallar irregularidades en contratos que avaló la mujer del presidente, Begoña Gómez. El Departamento de la Unión Europea llama a declarar al empresario porque hay indicios de que se benefició de adjudicaciones otorgadas gracias a la valoración subjetiva tras las cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Alicia González. Sí, la Fiscalía ha detectado en el año que lleva investigando indicios de manipulación en los concursos en los que considera se dio un peso excesivo a valoraciones subjetivas
competitivas, atendiendo, por ejemplo, a las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en 2020, con las que Barrabés consiguió adjudicarse 3 lotes de contratos por más de 10 millones de euros. Lo cuenta hoy El Confidencial, que explica que la Fiscalía Europea, que investiga este asunto porque los contratos están financiados por el Fondo Social Europeo, considera que tienen sustento las acusaciones de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación en la función pública que dieron pie a esta investigación, y no descartan además que pueda haber nuevos imputados. Además de a Barrabés, ha citado como imputado a un directivo de la empresa pública Red.es, que fue la que dio estos contratos sustentados por fondos europeos. En paralelo, el juez Juan Carlos Peinado sigue investigando otros contratos avalados también por Begoña Gómez, que también están bajo sospecha, pero en este caso no están financiados con fondos europeos. Y continuamos en la crónica de tribunales porque la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la imputación de la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en la causa que investiga la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024, que le costó la vida a 228 personas. El tribunal avala la decisión de la jueza de instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz, que considera que Pradas tenía el deber normativo de actuar y que pudo contar con información suficiente sobre los riesgos de las lluvias torrenciales, y aún así no tomó las medidas necesarias a tiempo, lo que podría constituir un delito de homicidio y lesiones por imprudencia. Por otro lado, la audiencia ha rechazado investigar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, al entender que no tenían responsabilidad directa en la gestión de la emergencia. Emma Sebastián. En el auto que hemos conocido hoy, la audiencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Pradas ante la decisión de la jueza de Catarroja de investigarla el pasado 10 de marzo. Recordemos que el día 24 de este mes la defensa de Pradas presentó el recurso de apelación y pedía que se archivara la causa penal de la Dana, calificando de absolutamente inadmisible que se seleccione como cabeza de turco a su representada con la pretensión de poder atribuirle la responsabilidad penal de los fallecimientos. En ella consta como investigado de la misma forma el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. En un auto que no puede ser recurrido, la audiencia señala que la decisión de citar a la exconsejera como investigada era procesalmente inevitable por la fase en la que se encontraba el procedimiento. El recurso se ha desestimado porque el auto de la instructora considera que la investigada debió haber actuado. Además, afirma que incumplió sus deberes, ya que contaba o podía contar con la información existente sobre los caudales de agua que se estaban acumulando y sus consecuencias. Y el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesén, de Vox, seguirá en su cargo después de que el PP y su propio partido hayan rechazado activar el mecanismo parlamentario que permitiría suspenderle como diputado pese a estar procesado por un presunto delito de odio por romper durante un pleno en junio de 2024 una fotografía de víctimas de la guerra civil. Esta decisión se ha tomado en la comisión del Estatuto de los Diputados, donde ambos partidos han votado en contra de la propuesta de la oposición, que ahora presentará una nueva moción para intentar destituirle, aunque es poco probable que prospere. Y cambiamos de asunto porque en medio de los casos de corrupción que salpican al Gobierno, hoy la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido su agenda. Hoy ha asistido al 13º Congreso Confederal de Comisiones Obreras y desde allí ha querido demostrar que el Gobierno sigue con sus planes de reducir la jornada laboral a las 37 horas y media semanales sin reducción de salario durante esta legislatura. Asegura Montero que forzarán hasta donde puedan para lograrlo, aunque reconocen que todavía no cuentan con todos los apoyos necesarios en el Congreso. Recordamos que la medida, impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y pactada con los sindicatos pero sin la patronal, tiene como objetivo entrar en vigor antes de que acabe 2025, pero su tramitación parlamentaria está siendo complicada y podría requerir más tiempo para adaptarse en todas las empresas. Si no es a la primera, será la segunda, si no, será la tercera, pero forzaremos hasta que podamos realmente hacer compatible una vida también más digna en un hito tan importante como reducir la jornada laboral en nuestro país. Y terminamos en Cádiz, donde está teniendo lugar el segundo día de la huelga del metal, que se ha saldado con la detención de 3 personas por altercados, sumando ya 9 detenidos desde el inicio de las protestas. La mañana ha estado cargada de nervios y gritos frente al ayuntamiento de la ciudad.
Cerca de 30.000 trabajadores están llamados a secundar estos paros, cuyo objetivo es presionar para la renovación del convenio colectivo del sector, clave la economía local por su vinculación a la industria naval y aeronáutica. La jornada ha contado con un fuerte despliegue policial para evitar corte de tráfico y nuevos disturbios, mientras que sindicatos y patronal han sido convocados a una reunión para intentar alcanzar un acuerdo y evitar que la huelga se convierta en indefinida a partir del 23 de junio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.